tratemos de buscar soluciones, de hacer propuestas, no tratemos de que todo se vuelva problema, porque fíjense que hasta en una audiencia nos va a tocar ahí que buscar alguna solución favorable si no nos parece, pero no entremos de una vez a pelear, oigan, porque de verdad que yo no vi mal la actitud de este compañero de ustedes. Entonces, yo les decía que el día de hoy vamos a platicar de cómo va a ser la metodología del examen y también de algunos temas que me falta por ahí abordar. Con la tarea, ustedes, yo espero que ya hayan empezado a realizarla y a leerla. Nuestro examen es el día 3 de marzo y vamos a trabajar a partir de las 7 de la noche, dando tiempo ahí que las personas regresen de sus labores, que logren habilitar su programa y todo despacio para que no pase lo que ha pasado en anteriores ocasiones. Me platicaban por ahí de algunos artículos o de algunas páginas que ya han empezado a leer y si se dan cuenta, una de las primeras páginas que yo les pedí favor, que son las de esta nueva tarea, todo lo que hemos visto, lo que hemos platicado aquí en la clase, todo lo que hemos platicado de los artículos y lo que hemos platicado de las páginas del libro, ese va a ser el contenido del primer parcial. Hasta donde, bueno, dejémoslo mejor hasta aquí, repasemos el día hoy y el jueves relacionado a la lectura y ya no incorporemos más contenido para que solo nos basemos por este. Ahora bien, cuando hablamos de la autonomía de la voluntad, que por ahí me han estado preguntando, esa autonomía de la voluntad, cuando hablamos de la autonomía de la voluntad, pues se refiere a la autonomía es hacer lo que yo considero, lo que yo quiero hacer, esa autonomía de la voluntad que existe, es simplemente la disposición y la libertad que tienen las partes de poder decidir sobre lo que ellos quieren obligarse, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de autonomía de la voluntad, es decir, bueno, yo voy a hacer un negocio con tal persona, yo voy a poner en venta mi bien, lo pongo en venta, pero yo cuando pongo algo en venta, yo ya tengo las condiciones que van a llevar a cabo ese negocio. Yo voy a poner en venta y digo, voy a poner en venta, voy a querer que me paguen al contado, voy a dar mi bien en 50,000 quetzales, no voy a aceptar pagos parciales, voy a querer que el pago me lo hagan por medio de cheque de caja. Esa es la autonomía de la voluntad. Yo voy a manifestar libremente, esa es la autonomía, manifestar libremente mi voluntad en este contrato. Entonces, lo mismo tiene la otra parte. Yo quiero comprar una casa en la zona 5, en tal sector, y lo que tengo para comprar la casa son 500,000 quetzales. De eso, y es una casa de 2 niveles, y empieza uno a buscar. De aquel lado también hay autonomía de la voluntad, en decidir libremente qué es y en qué condiciones quiero adquirir tal cosa. O en el caso del vendedor, qué es y en qué condiciones quiero vender mi bien. Esa es la autonomía, básicamente la autonomía de la voluntad. Cuando hablábamos aquí desde el artículo 1251, en donde veíamos las condiciones para que se dé el negocio jurídico, pues básicamente vamos nuevamente a decir la declaración de voluntad. Declaran su voluntad por medio de la autonomía de la voluntad. Más adelante vemos los vicios. Aquí estamos como sabiendo cuáles son, como les he dicho, los ingredientes de lo que viene a futuro. Los vicios son aquellas cuestiones que pueden llegar a perjudicar total o parcialmente un negocio jurídico. Luego, las condiciones en el negocio jurídico, los negocios jurídicos condicionales. La condición que ya platicamos, ¿verdad? ¿Desde qué momento empieza esta? O la condición que da por terminado la obligación. Luego, más adelante, vemos el plazo. Esos son aspectos, y vemos de nuevo, vemos que el libro se llama de las obligaciones en general. Es decir, todo en general lo que se va a poner en práctica para los contratos en particular, que es la segunda parte del libro quinto. Las condiciones, los vicios que puedan existir, el plazo, ahí estamos, en todos estos estamos poniendo en práctica la autonomía de la voluntad. El plazo, bueno, yo voy a vender mi casa, pero solamente puedo dar
3 años de plazo para poder hacer el negocio con otra persona. La otra persona va a solicitar un crédito, él tiene la autonomía de la voluntad en querer buscar un negocio jurídico con una entidad o con una persona particular, y él dice, bueno, yo quiero solicitar un préstamo de 100,000 quetzales. Según mi presupuesto, yo tengo para pagar mensualmente 1,500. Mi autonomía de la voluntad dice cuánto quiero prestar, dónde lo puedo buscar, cuáles son las condiciones a las que yo me voy a adecuar, hasta dónde me puedo obligar. Esa es la autonomía de la voluntad. Si se dan cuenta, en la práctica que estamos ahorita, estamos empleando la autonomía de la voluntad para establecer las condiciones, los negocios jurídicos condicionales. Esas son las situaciones que se basan eminentemente en lo que dice el 1251, refiriéndose a la voluntad. En el plazo, ubiquémonos por favor en el artículo 1279. El plazo solamente fija el día o fecha de la ejecución o extinción del acto o negocio jurídico. No puede exigirse el cumplimiento de la prestación antes del vencimiento del plazo. Pero si el que pagó ignoraba la existencia de ese plazo cuando hizo el pago, tendrá derecho a reclamar del acreedor los intereses o los frutos que éste hubiere percibido por anticipo. Vamos con la primera parte del 1280. No puede exigirse el cumplimiento de la prestación antes del vencimiento del plazo. Si mi autonomía de la voluntad me ha permitido que yo venda este determinado bien o celebre cualquier negocio jurídico, y voy a establecer que yo presto 200,000 quetzales. Yo le voy a prestar a alguien 200,000 quetzales. Las condiciones va a ser los pagos del 1 al 10 de cada mes, que me lo deposite en mi cuenta número tal. Todas son mis condiciones que yo le voy a establecer. O bien le digo, le presto 200,000 quetzales y debe de pagarme los 200,000 quetzales el día 30 de junio del 2021. No le voy a cobrar intereses porque pues no, así es como lo estamos pactando. La voluntad es que no voy a cobrar intereses, solamente le presto los 200,000 quetzales y la fecha de pago es el 30 de junio del año 2021. El 1280 obedece a que yo no puedo llegarle a exigir, mira, pagame mi dinero el 15 de marzo. Págame mi dinero, por favor, porque fíjate que necesito que me lo pagues. Porque de aquel lado también hay ya un compromiso en el que él estuvo dispuesto y según sus cuentas que pudo haber llegado a hacer, él sabe que el 30 de junio debe de tener ese dinero. Este 1280 atiende a que no puede exigirse el cumplimiento de la prestación antes del vencimiento del plazo. Por favor, el cumplimiento de la prestación, pero no en un negocio jurídico, no solo el pago va a ser un bien inmueble, no solo el pago va a ser una cantidad de dinero, sino que el pago lo vamos a entender como la forma de cumplir con la obligación. Más adelante hay un capítulo que se refiere a las formas de cumplir con las obligaciones y está el pago entre varios. Pero el pago no solo es refiriéndome a dinero, el pago es la forma en que se me ha impuesto el cumplimiento de la obligación, por favor. El licenciado Paolo Canel, me solicita mis servicios para que yo le rinda un informe acerca de un análisis de un caso. El licenciado Canel me dice que necesita que ese informe, en el contrato se establece que ese informe se lo debo de entregar el día viernes. El licenciado Canel no me puede venir a exigir a mí el cumplimiento de la obligación el día de hoy, porque el plazo fue establecido para tal fecha. A eso atiende el 1280. Ahora vamos en la otra parte. Pero si el que pagó ignoraba la existencia de ese plazo cuando hizo el pago, tendrá derecho a reclamar del acreedor los intereses o los frutos que éste hubiera percibido por el anticipo. Esos 200,000 quetzales estaban por pagarse en el mes a finales de febrero. Viene esta persona y me dicen a mí, bueno, 200,000 quetzales, pero el 30 de marzo usted me tiene que entregar con los intereses de enero, febrero y marzo, usted me debe de entregar 220,000 quetzales o 230,000 quetzales, porque le voy a cobrar 10,000 quetzales de intereses mensual.
Viene él y me viene a pagar el día de hoy los 230,000 quetzales. Mire, mi hijo adquirió con usted una obligación, entonces yo vengo a pagarle esos 230,000 quetzales que le pagué. Bueno, yo lo recibo, pero luego esta persona puede reclamar los intereses. Yo desconocía cuál era el plazo. Solo me enteré que mi hijo tiene una deuda y yo vengo a cancelársela. 230,000 porque usted se los prestó por 3 meses. Entonces, 10,000 quetzales mensuales. Aquí están 230,000. Pero yo puedo exigir que me devuelva esa cantidad de intereses porque yo ignoraba el plazo y porque los intereses no llegaron hasta el vencimiento, sino se paga antes. A eso se refiere esta siguiente parte. Pero si el que pagó ignoraba la existencia de ese plazo cuando hizo el pago, tendrá derecho a reclamar del acreedor los intereses o los frutos que éste hubiera percibido por el anticipo. Si nos están hablando del 1280 y nos mencionan acreedor, el acreedor es el que está dando, por favor. El acreedor y el deudor. Yo voy a prestar un dinero a Banco Industrial es el acreedor, yo soy la deudora, por favor. Entonces, ¿quién creen ustedes? Si dice aquí, pero si el que pagó ignoraba la existencia del plazo, tendrá derecho a reclamar del acreedor. ¿Quién tiene entonces el derecho de reclamarle al acreedor, creen ustedes? El deudor. El deudor, gracias. Entonces, sepamos, por favor, quién es el acreedor, quién es el deudor, quién es el arrendante, quién es arrendatario, por favor, quién es el mandante, el mandatario, en el caso de un contrato de mandato, por favor. Si vemos, por ahí me hablaban de un contrato de mandato. Posiblemente en algún momento ya hemos escuchado de este tipo de contratos, y este contrato de mandato es un contrato civil porque está establecido en el Código Civil. Entonces es un contrato típico porque está tipificado aquí en la ley. No olvidemos, por favor, la diferencia entre típicos y atípicos. Nuevamente les digo, los típicos están tipificados en una ley. Los civiles y los mercantiles tipificados en esas leyes. Los atípicos no están tipificados, no tienen un nombre como tal, ni en Código Civil, ni en Código de Comercio, sino que nosotros notarios, al escuchar la autonomía de la voluntad de nuestros clientes, nosotros les formamos el nombre al contrato, toda vez cumpla con todo lo que establece el libro, la primera parte del libro quinto. Si cumple con todos los requisitos, si la autonomía de la voluntad de ellos no se sale del marco legal, yo lo puedo hacer constar como notario. Esa es la autonomía de la voluntad. Entonces, ellos manifiestan este contrato de mandato al cual me refiero. Por ahí tal vez alguien ya lo escuchó, por ejemplo, y bueno, yo estoy segura que todos lo escucharon por lo que les voy a decir. Por ejemplo, yo voy a salir de viaje y yo estoy vendiendo mi casa. Yo me voy todo el año 2021 y yo estoy vendiendo mi casa. Pero yo no quiero que mi negocio, mi oferta, la proposición del negocio quede parada, quede detenida. Entonces, ¿qué hago yo para que alguien pueda seguirla ofreciendo? Pues mi hermana la puede seguir ofreciendo, pero mi hermana no va a tener la calidad legal para poder venderla. Ella la puede ofrecer, la puede ir a enseñar, pero ya si a alguien le interesa la oferta, si esta persona que va a ser el comprador está interesado en que se haga un negocio, mi hermana no va a poderlo celebrar porque simplemente la dueña soy yo y yo voy a estar fuera del país. Entonces yo le quiero delegar a mi hermana la atribución legalmente para que mi hermana, así como la ofrece, así pueda negociar, la pueda enseñar, pueda celebrar el contrato de compraventa en mi nombre. No se puede por medio de una nota, de una carta, de un correo, de un WhatsApp. Se necesita un documento formal, que es el mandato. Ese mandato es un contrato civil, entonces ya sabemos que es típico porque se ha tipificado aquí, por el cual una persona llamada mandante, otra vez aquella finalización ante que les he dicho, ante o ario, el ante es el que está dando, ¿verdad? Una persona llamada mandante, que sería yo,
otorga facultades suficientes a otra llamada mandataria, que sería mi hermana, para que en mi representación pueda ejercer actos que yo debería de hacerlos de forma personal. Esa es la esencia del contrato de mandato. Entonces, mi hermana sigue mi hermana celebrando, ofreciendo el bien. Mi hermana, al momento que a alguien le interese, ella puede celebrar el contrato en mi nombre. Y a mi hermana le voy a decir, bueno, este bien le vamos a poner que va a ser una compraventa por abonos. Ahí ya estoy hablando yo de plazo, de que el pago va a ser con pagos parciales. Si me dice va a ser por abonos, ya se entiende. Aquí hay una manifestación tácita que si yo digo el pago va a ser, voy a vender por abonos la casa o voy a dar, va a ser a 3 años, ya sabemos que se está hablando, que estamos hablando del plazo y que se va a hacer con pagos parciales. Entonces yo le voy a decir a mi hermana que por favor esa casa la puede vender hasta en 500,000 quetzales, de 475 a 500,000 quetzales. Que mi hermana la puede vender, la puede otorgar, que los pagos parciales divididos de forma equitativa durante 2 años o 3 años. Mi hermana ya le dejo yo todas las condiciones establecidas, pero previo a que yo me vaya, tengo que ir con uno de ustedes y le digo, mire, licenciado, licenciada, fíjese que yo voy a vender. Cuando nosotros recibimos a los clientes, estamos así como, dígame cuál es la autonomía de su voluntad. ¿Qué necesitan hacer? ¿Cuál es la voluntad? ¿Qué los trae aquí? Fíjese que yo quiero vender mi casa, pero soy la dueña, me voy a ir de viaje y quiero delegar a mi hermana para que ella se quede en representación. Aquí es lo que les digo, que con cuestionario es muy difícil evaluar civil, porque nos plantean el caso, soy la dueña, quiero vender mi casa, pero me voy del país el resto del año. Necesito que mi hermana se quede a cargo del negocio. La autonomía de la voluntad de ellas es, ¿qué quieren hacer? Plasmar esa voluntad en un documento. Y la vía es el contrato de mandato. Entonces ya empiezo a establecer yo muy bien. ¿Quién es la dueña? La hago constar que la señora es propietaria y que en este contrato va a ser la mandante, donde le va a facultar a la mandataria poder celebrar el contrato. Entonces yo le doy el título a mi hermana para que mi hermana se quede con la calidad legal de seguir ofreciendo, de llevar a cabo el negocio. Pero mi hermana, cuando uno de ustedes le diga, ¿usted es la dueña? No, fíjese que no soy la dueña. Y entonces, ¿cómo está vendiéndolo? Tengo un mandato que mi hermana me otorgó. Así como entrega el DPI, entrego el mandato también, en donde dice que la mandante ha facultado a mandataria para vender el bien inmueble con finca, folio y libro tal. Esa es la calidad, pero les digo, en esas especificaciones ya se plasmaron condiciones, ya se plasmaron plazos, ya se plasmó que el bien se encuentra libre de vicios también y que si existiera algún vicio, le da derecho a la parte compradora de poder reclamar la totalidad del bien. Cuando ellos están manifestando su voluntad, ellos nos dicen, mire, quiero que se establezca que me tienen que pagar del 1 al 5. Quiero que se establezca que va a ser depositado en mi cuenta, que no puede remodelar, que no puede vender licor, que no puede usar para el comercio, solo para vivienda. Ellos están manifestando y nosotros recibiendo y dándole forma legal a la autonomía de la voluntad de las partes. Por favor, díganme cómo estamos hasta aquí, por favor, si puedo seguir, si hay alguna duda, y con mucho gusto yo les atiendo. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, a sus órdenes. Tengo una duda, no sé si entraría acá en relación a lo que usted comentaba de la autonomía de la voluntad para los contratos. ¿Qué sucede? No sé si es por la tendencia o si se regula en lo civil. ¿Qué pasa con esta modalidad? Me comentaba una amiga en bienes raíces que ahora se está poniendo de moda que usted puede comprar una propiedad eh, en forma turística en cualquier país. Un ejemplo, usted invierte una cierta cantidad, por lo que me explicaba ella, y usted puede tener una casa o un apartamento o una habitación o lo que sea que usted haya comprado en diferentes partes del mundo. O sea, que usted puede viajar a El Salvador, a Costa Rica, y es como algo simbólico.
¿cómo entrarían esos contratos? No sé si me di a entender. Sí, creo que sí le entiendo. Si no, por favor, usted me dice. Fíjese que lo que se compran aquí son acciones, porque la entidad es una y lo que yo compro son acciones para poder hacer uso. No es que tenga un bien en cada parte del mundo, sino que lo que yo compro es el derecho de poder hacer uso de las instalaciones que estén afiliadas a esa inmobiliaria. Por ejemplo, en el de Cameron. Yo voy aquí, no sé si estoy en la zona 13, están ellos creo todavía o no sé, me boco ahí y digo, mire, yo quiero comprar un derecho. No es que yo tenga propiedad aquí en el de Cameron de El Salvador, en el de Cameron de México, no, sino que lo que yo estoy comprando son acciones para poder hacer uso de esas instalaciones. Oh, ya. Sí, ¿Y eso cómo se regula en un contrato? ese es Para un mí es, contrato mercantil. oh, ya. Ese es un contrato mercantil y aquí le voy a trasladar. Ese es el nombre del contrato es un contrato mercantil en el que yo voy a poder hacer uso de lo que yo compro son acciones. Pero fíjense que aquí mucho ojo con esto. Yo compro acciones y me dicen, mire, tiene que dar por 5 años, tiene que dar 2,000 quetzales mensuales. Va. Licenciada, ¿Qué manda? disculpe, en vez de acciones no sería que está lo que se le conocía como comprando derechos compartidos para que pueda uno compartir en diferentes áreas de diferentes países y lo que paga es uno un derecho para poder estar en cualquiera de estas instalaciones siempre y cuando no estén llenos los cupos. Y eso Así es. paga uno. Así es. De hecho, el contrato se llama tiempos compartidos. En el formulario en el que yo me voy a adherir a esa empresa se llama tiempos compartidos. Pero les quiero comentar, se empiezan a pagar mensualmente por 5 años ese derecho para poder hacer uso de esas instalaciones en las que tengo que ver disponibilidad, como bien decía aquí Hernán, y todo. Y cuando termine de pagar los 5 años, así, ahora se queda pagando 2,000 anuales para mantenimiento. Entonces les digo, es una situación de no parar, ¿verdad? Pero ese es el nombre y es un contrato mercantil. Muchas Ahora gracias. les quiero comentar algo muy importante y es una forma de vivienda moderna y que es atractiva para algunas personas. La forma de vivienda en condominios, pero me refiero a condominios edificios, por favor, en esas modalidades de los edificios que están construyendo en cualquier lugar y que son muy atractivos y que a uno le sienta esta conveniencia por la comodidad o que ahí mismo tenemos gimnasio, tenemos piscina y tenemos oficina, todo lo tenemos ahí mismo. Entonces no me tengo ni que mover, ¿verdad? Les quiero compartir algo. Por principio, cuando estamos en una situación de estas, con estas inmobiliarias, hemos tenido muchos problemas, en algunos casos en la oficina, porque fíjense que solamente dicen, sí, 3,000 o 5,000 mensuales, en Parque 11, en Parque aquí, cualquier lugar de esos. Y las personas van, lo conocen y sí tiene uso de las instalaciones y sí todo, ven a usarlo, 5,000 mensuales y uno empieza a decir, bueno, 5,000, tengo parqueo, tengo gimnasio, mi familia también, aquí atiendo a mis clientes y está uno con todo esto. Y se traslada a las personas. Cuando ya se trasladan, empiezan con ciertas restricciones. Entonces les comparto, previo a adquirir, ya sea por compraventa o por arrendamiento, uno de estos lugares deben, por favor, de pedir el reglamento interno, el reglamento de convivencia de esas torres, de esos edificios. Licenciada, disculpe que la interrumpa otra vez. Dentro de estos contratos hay unas cláusulas donde dicen que se debe de obedecer los reglamentos y los pagos adicionales sobre mantenimientos. Ahí es donde uno debe de preguntar, porque cuando no vienen especificados, ellos vienen y empiezan a elevar los valores de mantenimiento. Sí. Y sale más caro el mantenimiento que lo que paga uno por el derecho de la propiedad. Así es. Fíjese que es una situación bien indignante porque sí mencionan en el contrato que el arrendatario o el comprador se sujeta a las condiciones reglamentarias. Y uno sí. Pero condiciones reglamentarias, a ver dónde está el reglamento, necesito verlo. Entonces les digo, es cierto que quien está dando el bien en arrendamiento, el arrendante o el vendedor, él va a poner a su abogado, él va a poner a su notario, porque él quiere resguardar su bien.
pero también para qué lugar existe derecho. Para el lado mío, cuando yo voy a ir a rentar o a comprar uno de esos lugares, también tengo derecho a que me permitan, por favor, la minuta del contrato que voy a firmar, porque también necesito que mi auxilio legal lo vea. Disposiciones reglamentarias se sujetan. Bueno, pero ¿dónde está el reglamento? Quiero ver el reglamento. ¿Cuánto me van a cobrar si incumplo con tal condición? Si incumplo con tal situación. Ahí vamos otra vez con las condiciones que existen. Ahorita voy a un negocio jurídico condicional en el que me dicen, pagará 5,000 mensuales, pero si usted tal cosa, a partir del mes siguiente pagará 5,200. Si 5,000 mensuales, si usted hace tal cosa, se dará por terminado el contrato. ¿Qué manda, Lisbeth? Lo que usted estaba comentando sería un abuso de administración de activos cuando en los condominios, en los edificios o en las residenciales. Pues fíjense que lo que pasa sí se podría llamar así, pero fíjense que después a mí me va a llegar alguien, voy a llegar yo con Diana Estrada, licenciada, fíjese que yo pues estoy rentando en tal edificio, en Parque algo, ¿verdad? Y fíjese, licenciada, que me dicen tal cuestión, entonces para mí que es un abuso, entonces ¿qué la licenciada Diana me va a decir? Mire, ¿cómo le fue a usted con la leída del reglamento? Pues fíjese que me dijeron que me lo iban a mandar en el primer pago, después del primer pago que yo hiciera. Cuando yo me instalara ya tenía derecho a ver el reglamento. No, eso es previo, por favor. Previo a eso quiero ver el reglamento. Ahí en las páginas que les pedí favor que lean, menciona algo de las cláusulas abusivas. Eso es muy importante que lo vean, por favor. Esas cláusulas abusivas, contractuales, fea la palabra, pero realmente así se llaman en doctrina, son cláusulas que definitivamente van a aprovecharse y van a favorecer a una de las partes. En este caso van a favorecer al acreedor, van a favorecer al arrendante, porque la otra parte solo se sujeta a las condiciones, pero si quiere sujetarse, ¿verdad? Entonces, esas cláusulas abusivas se refieren a situaciones como las que les voy a plantear. Pero disculpen, es importante, quiero ver el reglamento. Fíjense que cuando ya tenemos el reglamento, hay un lugar en donde el reglamento, cuando lo pedimos, previo a esto, a que mi cliente firmara, fíjense ustedes que decía que después de las 9 de la noche no podían escucharse tacones. Pues es cierto, ¿verdad? La libertad y la privacidad de los vecinos es cierto, pero no lo supe antes, decía la persona. Prohibido uso de tacones. Se permitían mascotas, pero mi clienta esta iba a rentar en el 9º nivel. Se permitían mascotas, pero las mascotas no podían subir al ascensor. Entonces, está bien, ¿verdad? Pero yo no iba a bajar 9 y subir 9 niveles con mi perro. También el reglamento, fíjense ustedes, decía que no se permitía la vivienda a las personas pues de origen coreano, porque por la situación de que ellos cocinan con mucho ajo, entonces perturbaba el olor para los vecinos. Claro, ellos están en la autonomía de la libertad. Esa inmobiliaria, esa sociedad, esos propietarios están en la autonomía de la voluntad de lo que ellos quieran establecer. Pero ahora falta la otra parte, si me voy a sujetar a esas condiciones. Unas cláusulas abusivas, para que entiendan mejor su lectura en el libro que les pedí favor, era un arrendamiento en el que decían, era un arrendamiento de una bodega, donde habían 500 empleados, iban a poner una maquila. Y a mi cliente le decían, que era arrendatario, le decían en la minuta, el arrendante establece que si alguno de los empleados ingresaba a la bodega sin el debido gafete, se dará por terminado el contrato y obliga al arrendatario a cancelar la totalidad del contrato de arrendamiento más el 10% por el incumplimiento del empleado. Y era por 5 años. Definitivamente no podíamos estar controlando a los 500 empleados que estuvieran ahí, porque definitivamente alguno de ellos en algún momento nos iba a fallar, intencionalmente. Pero ¿qué estaba haciendo el otro? Una cláusula en la que se aprovechaba de la otra parte, que en doctrina se llama cláusulas abusivas.
Aquí me dicen que qué sucede si en el caso que el mandante se encuentra fuera del país y antes de salir del país no hizo el mandato para poder adquirir propiedad a su nombre. ¿Es posible que pueda hacerlo estando fuera? Sí es posible, pero aquí el ejemplo es, antes de salir del país no hizo mandato para poder adquirir propiedades. Aquí vamos con algo. No hemos llegado, pero importante. Por favor, todas esas preguntas, si se dan cuenta, estamos hablando de vicios, estamos hablando de cláusulas abusivas, que es lo que estamos leyendo, estamos hablando de plazos, de condiciones, en qué parte de los contratos vamos a ir ubicando todo lo que estamos ahorita conociendo. En este caso dice que no dejó mandato para poder adquirir propiedades. Por favor, para vender propiedades, la ley me exige mandato, pero para poder adquirir propiedades existe la figura del gestor de negocios. Porque el gestor de negocios, sus funciones van a ser abastecer el patrimonio de una persona. Mi tía está en Estados Unidos y quiere comprar una casa aquí en Guatemala. Mi tía se fue y no otorgó un mandato para que yo le pueda comprar una casa aquí en Guatemala. No importa. En el contrato de compraventa, yo voy a manifestar que la señora actúa en calidad de gestora de negocios en nombre de la señora Mariana González, quien por no estar en el país, pero que realmente la propiedad la está comprando Mariana González y que la señora aquí presente únicamente está actuando en ese acto como gestora de negocios, abasteciendo el patrimonio de doña Mariana. Para comprar bienes no se necesita mandato, porque me está abasteciendo mi patrimonio. Ahora, si yo voy a vender un bien, se necesita un mandato con cláusula especial, porque en esa cláusula especial yo voy a poner que el mandato es para que venda mi finca tal, folio tal, libro tal. ¿Alguien me iba a hablar? Disculpen. Y licenciada, o sea que pues, no importa el nombre, pero se necesita una autorización para poder realizar cualquier cosa en nombre de cualquier otra persona. Fíjese, Hernán, que sí es importante el nombre. No, me refiero en el sentido de que... ¿El documento? Sí, o sea, tiene que existir un documento, ya sea un mandato, ¿cómo se llama? Gestor de negocios, pero tiene que existir un documento que autorice el derecho que le está dando la otra persona para comprar en nombre de la otra, vender o lo que sea. Pero tiene que existir una documentación que acredite la autorización para la compra o adquisición o venta. Si no existe, entonces no puede realizar ninguna gestión en nombre de la otra persona por no poseer ese título, o podríamos decirle, ¿verdad? Ya sea un mandato, sea un gestor, pero tiene que existir una autorización de parte de la parte que lo está acreditando para que lo pueda realizar. Gracias, Hernán. Sí había entendido cuando usted decía, tiene que tener nombre el documento. Y lo que yo le entendí en la línea en que sí se refería usted al documento como tal, y porque en el mandato hay distintos tipos de mandato con distintos nombres. Depende el acto al cual voy a facultar a alguna persona, o depende el acto de las facultades que me van a a otorgar a mí, así se va a llamar el mandato. Pero para compraventa de inmuebles se necesita un mandato con cláusula especial. Por ejemplo, yo estoy demandada, pero voy a salir del país. O, por ejemplo, demandé a la empresa donde yo trabajé y necesito que alguien continúe gestionando mi proceso en el cual yo estoy demandando a la empresa para la cual yo trabajé el año pasado. Pero debo de irme del país. Yo puedo otorgar un mandato que se va a llamar mandato judicial. Pero ese mandato judicial debe de ser otorgado a un abogado. ¿Por qué es judicial? Porque yo estoy llevando un trámite en un órgano jurisdiccional. Entonces, quien conoce ampliamente de eso es un abogado. Entonces, yo le voy a otorgar un mandato. Yo, mandante, faculto al notario mandatario, que en este caso va a ser mi abogado, para poder ejercer. Eso sí, yo voy a salir del país. Yo estoy demandando a la empresa. Yo necesito otorgar un mandato para que alguien continúe la demanda, el proceso judicial. Yo le voy a otorgar el mandato a Hernán de León, a mi amigo Hernán de León, que va a ser mandato judicial, para que él abogue por mis intereses. Pero eso sí,
ni en el protocolo de Hernán ni en el mío podemos hacerlo. Tenemos que ir a molestar a Lisbeth y Lisbeth nos va a hacer favor de autorizar el contrato de mandato, donde dice Lisbeth, Carla mandante, faculta a Hernán mandatario para que le otorga el mandato judicial para actuar en tal y tal proceso. Les decía que todos conocen ya del mandato. Yo solo les estoy abasteciendo, si ustedes me permiten, su amplio conocimiento. Pero ustedes, en el artículo 78, en un poquito adelante, ustedes ya hablaban del matrimonio por poder. ¿Recuerdan eso? ¿Quién me puede hacer favor de ubicarme ese artículo y de leerlo? Miren, ¿desde cuándo ustedes ya hablaban de contratos? ¿Quién hace el favor de leerlo? Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Artículo 78. Por favor. El matrimonio, institución social. El matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente, con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Ahora, disculpa, gracias. Un poquito más adelante, por favor, en donde se establece el matrimonio por poder, por favor. Buenas noches, licenciada. En el artículo 85. Gracias, gracias. Ahí estamos. En ese matrimonio por poder, ahí vamos de nuevo. Hay alguien, claro que no pasa, ¿verdad? Ustedes, pero la ley lo autoriza. Gracias, Glendy. Yo me voy a casar, pero sucede que me caso el otro sábado, el primer fin de semana de marzo, pero aquí a mi pareja lo mandan a otro país. Tiene que ir a otro país y no puede dejar de ir y aquí ya está todo listo. Por supuesto que lo que vamos a hacer es acomodar las fechas, ¿verdad? Pero hablando de esto del matrimonio por poder, es que él le puede otorgar a alguien que en su representación actúe en ese acto. Entonces, cuando yo llego ante Susan Castro, licenciada, fíjese que nos vamos a casar, pero yo llego con el mandatario, ¿verdad? Y, sí, ¿cuánto tiempo lleva? Me va a decir, pero con él no lo conozco. Él solamente está actuando en representación de mi pareja, ¿verdad? Él le va, no, fíjese que yo no soy, pero yo soy mandatario. Yo traigo aquí mi mandato, donde el mandante, que es el contrayente varón, me autorizó, me otorgó este mandato para que se celebre el matrimonio por poder. El contrato de mandato, así se llama, contrato de mandato. ¿Qué estoy dando? Un poder para poder actuar en el matrimonio, para poder actuar en la audiencia. Ese es el poder que yo estoy dando, el poder que estoy delegando. Entonces, él va a ser mandatario. El contrato de mandato así se llama. Y lo que va inmerso en ese contrato, que el contrato es la estructura, es el poder actuar en nombre de alguien. Miren, desde el 85 ustedes ya sabían re bien del poder, de los mandatos, de los plazos, y ustedes ya sabían todo esto. Entonces, aquí es donde vamos a poner en práctica, según la función que estoy delegando, así se va a llamar el contrato. Bueno, continuemos. ¿Hay alguna pregunta? Licenciada, solo me queda una duda. ¿Qué manda? Referente a lo que estaba comentando usted de forma de vivienda moderna, los condominios, junto con las residenciales, en cuanto a las cláusulas abusivas que usted mencionaba, es la misma situación que se da entre ambas, o incluso comprar un terreno en una residencial. Necesitamos pedir lo que usted decía, el reglamento interno, antes de firmar y que lo analice nuestro abogado. Eso sería la parte como que correcta para hacer un negocio, ¿verdad? Sí, pero eso es previo a firmar. Porque otra cosa, cuando ya nos vamos a pasar, fíjense que no hay agua, las tuberías, todo eso, nos faltan los gabinetes, pero nos vamos a pasar ya. Ya nos dijeron de la inmobiliaria que antes del 15 de marzo nos lo instalan. Les digo la verdad, llegan al 15 de diciembre y sin muebles. Así pasa. Y que espérense que más ahí, y así lo llevan, así lo llevan. Entonces les digo, hay que tener precaución. Claro que aquí después de eso ya no nos va a pasar, ¿verdad ustedes? Pero eso pasa. Hay aprovechamiento y eso, Lisbeth, existe en cualquier contrato, hasta laboral, de servicios profesionales, cualquier situación.
porque siempre una de las partes o ambas partes va a ver qué es lo que más le favorece, en qué se abastece mejor. Y esas son las cláusulas. Fíjense que hay unos contratos que se llaman contratos de adhesión. Esos contratos que tal vez ya hemos caído en esos, ¿verdad ustedes? Son unos contratos que ya están impresos y que solamente están los espacios para que nosotros vayamos poniendo nuestros datos y es de Los último. bancos o líneas telefónicas, más que todo. Sí, ¿Verdad? así es. Tarjetas de crédito, líneas de teléfono, un teléfono por abonos, que quieren comprar el último iPhone y se van y a Claro y que, mire, aquí está, o a cualquier empresa, ¿verdad ustedes? Sí, aquí tenemos un contrato, entonces incluso ya están en talonario y lo que hace la empresa es así, permítame, sí, aquí está, mire, ya su contrato. Lo llena sus espacios y lo firma, por favor, y empieza uno a poner sus datos. Yo, Carla, sí, ¿verdad? Solo lo voy llenando. Eso se llaman contratos de adhesión, porque yo me estoy adhiriendo a las condiciones de la otra parte. Aquí no hay chance de poder negociar, no hay espacio de que podamos, perfecto, Diana, que podamos nosotros decir, mire, no me parece así, mire, quíteme. No, yo me adhiero a las condiciones. En la libertad de la autonomía de la voluntad, ellos establecen sus normas. En la autonomía de la voluntad, yo veo si me adhiero a esas condiciones o sigo con mi teléfono que cargo a ustedes. Pero les digo, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Y toda vez firmando, le doy la vía a la otra parte para que el mínimo error que yo incurra, que yo mismo acepté, le doy la puerta abierta para que ellos me ejecuten. Eso es. Bueno. Gracias, Linda. Para servirles. El plazo. Fíjense que en un contrato, tomen en cuenta, en los contratos vamos a tener elementos esenciales, elementos primarios y elementos accidentales o secundarios. Esos accidentales son los que, si no los ponemos, no perjudican el fondo del asunto. Pero los elementos esenciales es que si falta uno de esos, entonces el contrato no surte efectos legales. Ese contrato puede tener la nulidad del contrato. ¿Por qué? Porque hay también nulidad absoluta y nulidad relativa. Una nulidad absoluta es que por la ausencia de un elemento esencial en el contrato, este es nulo. Absolutamente. Pero una nulidad relativa es la que se puede subsanar, puede existir, pese a esto puede existir, porque lo que le falta es algún elemento accidental. Por ejemplo, el plazo, ese es un elemento accidental, un elemento secundario, que si no existe, pues no importa, porque no todos los contratos van a tener plazo, ¿verdad? Por ejemplo, pero si se establece un préstamo y el notario ha olvidado colocarle plazo al contrato, ahí sí hay un error que en ese tipo de contrato, por la característica del contrato, que es un préstamo, tiene que tener un plazo, ¿verdad? Elementos esenciales en el contrato. Vamos nuevamente a nuestro 1251. Si existe uno de esos elementos, carece de esos elementos del 1251, el contrato es nulo absolutamente, porque no cumple con los requisitos esenciales para poder surtir efectos legales. Cuando vemos aquí en el plazo, sigamos, dice, el plazo se presume convenido en favor del deudor, a menos que resulte del tenor del instrumento o de otras circunstancias que ha sido fijado en favor del acreedor o de las dos partes. Si el negocio no señala plazo, pero por su naturaleza y circunstancias se dedujere que ha querido concedérsele al deudor, el juez fijará su duración. También fijará el juez la duración del plazo cuando éste haya quedado a voluntad del deudor. Si no se ha establecido plazo en este del préstamo y el contrato podría llegar a que la otra parte va a decir, no me siento obligada a poder, a tener que pagar el dinero en tal fecha porque no se estableció un plazo, el juez puede fijar el plazo. ¿Quién creen ustedes
que va a solicitar esa fijación judicial? ¿Sería la parte afectada? Perfecto. ¿Qué me dicen? Perdonen, que le dan dos al mismo tiempo. La persona que prestó el dinero. ¿Cómo se llama él, Catherine? No lo vayan a decir, por favor. ¿Cómo se llama la persona que prestó el dinero? ¿El prestamista? No. No. Para nosotros, ¿cómo se llama aquí entre nosotros, Catherine? Prestamista yo lo entiendo perfectamente quién es y todos lo entendemos. Pero aquí con nosotros yo no te entiendo. Como abogada no te entiendo, Catherine. Tú también eres abogada. ¿Cómo se llama? En todo caso sería, es como la parte pasiva, entiendo yo, que es la persona que está afectada porque fue la persona que prestó el efectivo y necesita establecer el plazo para que el dinero sea devuelto, porque la persona activa fue a la persona que le prestamos el dinero y tendría que estar obligada por ser un préstamo a devolver el efectivo, pero si solo no sé qué. Por favor, la parte activa es la que dio el dinero. La parte pasiva es la que debe, la que carga con la deuda. Y estamos hablando que el prestamista, ¿qué manda? Sería deudor. El ¿Quién? deudor. ¿Quién es el deudor? La parte pasiva, Muy la bien. que recibió el dinero. Muy bien, la que debe. Entonces el otro es el acreedor, Catherine, por favor. Muy bien, gracias, licenciada. Muy bien. ¿Alguien más que iba a hablar? Miren, regularmente quien va a ejecutar un contrato, no, regularmente no, definitivamente quien va a ejecutar un contrato es la parte afectada. Definitivamente. Si existen vicios, definitivamente que quien los va a reclamar es la parte que los está sufriendo. ¿Verdad? De veras que sería imposible que yo sé que vendí un bien inmueble del cual se falsificó la firma y como la conciencia no me deja tranquila, yo voy a ir a decir, miren, ejecútenme, porque fíjense que definitivamente que no. Quien va a accionar va a ser la parte afectada. Siempre, por favor. Ahora vamos a la simulación. ¿Se recuerdan cuando hablábamos allá en los vicios aquí regresemos a los vicios de la declaración de voluntad? En el negocio jurídico hablábamos de los vicios del error, el dolo y la violencia. El error yo lo cometo porque celebro un contrato creyendo con la intención que era otro. El dolo es la persona que sabe que está causando un daño y que aún así lo celebra. En la violencia es lo que les decía, es que se ejerce algún acto intimidatorio o violento para obligar a otra persona a celebrar un negocio jurídico, que sin esta amenaza no lo hubiera celebrado. Y es lo que les decía. Yo llego con el novio de mi hija y le digo, mira, te casas con mi hija, porque lo que hiciste no se va a quedar así. Y entonces te casas con mi hija porque ese niño tiene que tener un papá y tiene que estar mi hija casada. Y entonces te casas con mi hija, si no te mato, por ejemplo, a ustedes. Ahí estoy ejerciendo violencia sobre esa persona. Y él con el temor, con ese temor que él tiene, él va y dice, sí, está bien. Te subís al carro y te vas ahorita y vas a ir a firmar y te vas a casar con ella. Yo ejercí violencia. Se llevan a una persona, mire papá, usted viene y va a firmar que me va a pasar la casa a mi nombre. Porque si usted no lo hace, hoy ya no lo dejo dormir en la casa y ya no le compro su medicina. El Señor, con el miedo que tiene, con la amenaza que estoy ejerciendo, el Señor va a firmar. Mi papá va a firmar y me va a pasar la casa a mi nombre. Ejercí violencia. Ese negocio jurídico es anulable cuando la declaración de voluntad emane, o sea, lleve inmerso un error, un dolo o una violencia. Dejábamos por aparte en el 1257 a la simulación, porque en la simulación ambas partes saben que únicamente están simulando un negocio. Lo que les decía, ¿verdad? Yo voy a ejecutar al papá de mi hijo porque no ha cumplido con la obligación del cumplimiento de la pensión de alimentos. Yo le digo, mira, te voy a demandar.
si a fin de mes no me das dinero, yo te voy a demandar. El 1 de marzo te voy a demandar. Entonces viene él y con ese temor a que yo le vaya a quitar sus bienes, porque yo voy a solicitar un embargo de bienes y yo voy a poder demostrar con sus bienes que él tiene ingresos y que él tiene bienes, cómo cumplir con esa obligación, él empieza a simular un contrato y va y le dice a su mamá, mire mamá, hagamos una compraventa en la que yo le doy a usted mi casa, usted me la compra. Pero la señora es una señora de avanzada edad, de la cual el mismo señor la mantiene, la señora nunca ha trabajado, la señora no tiene capacidad económica para haber celebrado un contrato con el señor. Esa es una simulación. Ambas partes saben que no tienen la calidad para celebrar un contrato, pero a pesar de eso lo celebran. Eso es lo que es la simulación. Y en el 1284 se refiere específicamente a eso. Cuando se encubre el carácter jurídico del negocio que se declara dándose la apariencia de otro de distinta naturaleza. Esa es la simulación, pero en la simulación ambas partes saben lo que está sucediendo. ¿Alguna pregunta? Perdonen que por ahí alguien me estaba hablando. O sea, ambas partes están de acuerdo, tal vez ni siquiera se lo están comunicando al abogado, sino se lo están vacilando, como diríamos en buen chapín. Sí. Y los dos saben que la intención del negocio no es que yo le estoy vendiendo la propiedad, sino es para que él aparezca como propietario y a mí no me la puedan quitar por alguna deuda o por, ¿cómo se llama? Que no quiero dar la pensión alimenticia. Entonces los dos se ponen de acuerdo en hacer como que sí lo compré, que se la vendía a mi amigo y toda la cuestión, y no es cierto. Sí. Porque al final de cuentas la propiedad sigue siendo mía. Así es. Fíjense que no, porque ahí sí tendría cómo demostrarla. Dulce tendría cómo demostrar el negocio. Pero fíjense que veamos, y aquí es muy importante, en el capítulo 2, referente a los vicios, veamos como notarios en dónde vamos a tener responsabilidad. Miren, lo que les he dicho, para que se dé un negocio jurídico, existe voluntad, existe dolo, existe voluntad de dañar, de aprovecharse o de celebrar el contrato en las mejores condiciones, pero de cualquiera de esas formas están las partes, la que va a causar daño, la que está de acuerdo, la que le van a compartir una parte, la que ya es todo lo que ellos ya hablaron, pero la parte medular de eso que ellos pretenden hacer somos nosotros, porque si no existe un notario que autorice, ese hijo no se va a poder quedar con todos los bienes, aprovechándose de que puede falsificar la firma del papá. Entonces necesitan de nosotros para poder concluir eso. Y somos la parte más importante en ese triángulo. Está el comprador, aparente vendedor, aparente comprador y el notario. Entonces, sin nosotros, ese triángulo no existe. Entonces, veamos, porque cada documento que nosotros autoricemos, recuérdense que es una cuestión tan delicada, es un paso al error y que nos puede costar mucho, ¿verdad? Entonces, sepamos y cumplamos siempre que en todo acto, en todo contrato, en cualquier situación que nosotros autoricemos, tenemos obligaciones previas. Tenemos obligaciones previas. Ahí sería dolo, porque en la simulación sabemos que ambas partes están de acuerdo, Catherine. Tenemos obligaciones previas y obligaciones posteriores. ¿En cuál de los negocios de la declaración de voluntad yo voy a incurrir? Por ejemplo, en el dolo. Él tiene la intención de falsificar una firma y le va a vender la casa a la otra persona. Yo no soy la propietaria, o bien yo no tengo acceso a ese derecho, pero yo voy a celebrar un contrato. Yo puedo falsificar esa firma. Necesito que se haga un contrato en el que, este señor necesita que sea un contrato en el que se simule con dolo, ¿verdad? Pero yo aquí sí estoy consciente, porque la parte vendedora no está presente. Le van a plantear, mire, licenciado, fíjese que lo que yo quiero es que se haga un contrato, como que mi papá me vendió a mí, pero mi papá le dio un derrame
el 1 de enero. Entonces quiero que se haga, por favor, con fecha 15 de diciembre, donde se ponga que mi papá me vendió a mí y yo puedo hacer la firma. Ahí sí hay consentimiento de todas las partes, ¿verdad ustedes? Ahí sí no quedamos excluidos. Pero pensemos en otro supuesto. Yo le voy a vender la casa a esa persona. Tengo todo, tengo el DPI, por ahí me decían, ¿qué pasa si son gemelos? Pensemos en eso, son iguales, el señor lleva el DPI y todo, y él va a hacer la firma y todo está así. Muy bien. Obligaciones previas, antes de que yo autorice este contrato. Voy a ir a verificar si efectivamente esa persona es la dueña de esa finca, folio y libro. Me presentan los documentos, la certificación del registro. Lo tengo a la vista. Tengo a la vista que el dinero se va a pagar por medio de cheque de caja. Bueno, ¿cómo hace la forma de pago? Muy bien, el bien, usted no es el propietario. Bueno, quiero ver su mandato, si el mandato está inscrito, si está vigente. Mire, sí se puede vender el bien, pero cuando voy a solicitar la certificación registral, veo que usted y su hermano son dueños. Sí, pero mi hermano dice que no hay problema, que yo lo haga porque él está en Estados Unidos y que él no puede venir. Entonces me dio el consentimiento a mí para que... Pero ¿dónde está el consentimiento? Obligaciones previas, como lo que preguntaban aquí. Él lo que quiere es separar del patrimonio a su hermano y a él, que son copropietarios, separar al hermano y a él de ese bien y vendérselo a otra persona. El hermano no está presente. En este caso, sí necesitamos un mandato. El señor está en otro país. Es necesario que allá, en el otro país, el señor vaya con un notario y otorgue un mandato. Otorga el mandato para poder vender aquí en Guatemala el bien. El notario que autoriza allá el contrato, lo autoriza, lo envía para este país. Yo aquí le doy las diligencias legales que necesita ese documento que proviene del extranjero, entonces ya puedo decir, bueno, ahora sí tengo el consentimiento de que su hermano va a vender la parte alícuota de él y usted la suya. Bueno, ahora sí lo puedo vender, pero yo cumplí con esas obligaciones previas antes de autorizarlo. Entonces, por favor, antes de autorizar cualquier documento, debo de ver si no existen vicios. Se miraban buenas personas, de verdad que se miran bien nobles, se miran que son responsables. No nos podemos dejar llevar por eso, por favor. Como les digo, tal vez voy a hacer un comentario feo, pero piensen en lo peor que puede pasar y háganlo constar. Si no pasa, pues qué bueno, pero que exagerando, eso no pasa si es mi amigo desde que éramos chiquitos. Licenciada. ¿Qué manda? Fíjese que nosotros, pasamos un caso similar con un abogado. Mi papá en su lecho de muerte, mi hermana, que es parte del papá, puso de que mi papá le había vendido a ella. Y un abogado se prestó para eso, es decir, se hizo las escrituras al nombre de ella. Pero cuando se topó con mi mamá, la casa estaba hipotecada por mi mamá, porque ella había adquirido un préstamo para ayudar a mi papá ya en sus últimos días. Entonces empezaron un litigio terrible de años. Le dieron a ella la casa, a mi hermana, no a mi mamá, ¿verdad? Ella la mandieron de desalojo, ella pidió que hicieran una autenticación de firma, porque mi papá no iba a firmar ya en su lecho de muerte, ¿verdad? Pero fíjese que se lo negaron. Lo último que sé de que allá las leyes son un poco distintas, allá la posición o posesión vale mucho, y hasta que no se muere mi mamá, no la pueden sacar de ahí, ¿verdad? Entonces, pero sí pasa, y ahorita que estamos hablando del tema, me doy cuenta que bajo puede caer una persona que tenga fe pública, ¿verdad? Sí. De hecho, fíjense que aquí como lo que dice Scarlett, el notario no puede venir a autorizar, sí que le vendió, no tenga pena, hagamos la escritura que usted le vendió y que le compró y que firmen y todos, ya soy la dueña. Porque si no tengo la certificación, aquí el notario puede autorizar, pero cuando el notario quiera inscribir ese inmueble en el registro, porque el comprador o aparente comprador va a estar pendiente. Quiero que se inscriba en el registro, quiero aparecer legalmente como la dueña. Y el notario autoriza, pero el notario tiene que cumplir con obligaciones previas. No las cumple ustedes. La autoriza y se va al registro. Y decidido, vengo a inscribir una compraventa. Se lo reciben, ¿verdad? Y con fecha
15 de febrero del 2021, muy bien. Cuando el operador del registro ingresa a la página de esa finca, folio y libro, determina que ese bien está hipotecado. Está hipotecado y que la hipoteca está a favor de banco tal, desde hace 2 años. Entonces, rechazado porque el notario no cumplió con las obligaciones previas. Porque si hubiera cumplido, previo a celebrar este contrato, me voy a la certificación registral y el registro me va a decir que a la fecha existe una hipoteca a favor de Banco 1 o Banco Rural, de Banco Rural, y que esa hipoteca está a favor del banco, porque el banco fue el acreedor, Catherine, el acreedor que le prestó dinero al dueño, y el dueño dijo, yo sí le voy a pagar a Banco Rural, como no hay promesa de que le voy a pagar, le dice, yo le voy a garantizar que voy a pagar con mi casa. Se hizo un documento en donde dice Banco Rural, le prestamos al señor tal, yo acreedor, Catherine, yo Banco Rural acreedor, le presto al señor y la garantía es la casa. Y ese contrato del préstamo se inscribe en el registro para que ahí aparezca ese gravamen, ese candado, que no se puede hacer ningún otro contrato sobre ese inmueble porque existe un derecho a favor de Banco Rural. Y este notario, ustedes valiente, ni averigua, autoriza la compra, cobra y firman las partes y hasta todo. Y se va al registro rechazado. ¿Saben qué pasa mucho? Lamentablemente los clientes desconocen todo esto que nosotros estamos aquí haciendo ustedes. Y la verdad es que tal vez un poquito fuera del tema, es una bendición y de verdad los admiro por el esfuerzo que hacen de estar aquí para conocer tanto de lo que no debemos de incurrir en error. De verdad, ustedes denle duro porque esto es muy importante. Fíjense que las partes, los clientes, creen ellos que con llegar con el notario y ver al notario arreglado y ver ahí los títulos y ver la formalidad de todo, ellos creen que cuando firman un documentito y el notario jala un sello y le pone el timbre, que saber de dónde lo saca y todo, y firma el notario, y las partes creen, ya soy la dueña, ya pagué mi casa, ya estuvo, ya. Pero no termina ahí, ahí todavía no le cancelen incluso al notario ustedes. La obligación del notario termina cuando el notario les entrega la inscripción del registro de la propiedad. Señor, mire, aquí está que usted compró en tal fecha con esta escritura. Va, esa escritura la fui a inscribir al registro. Y el registro, ya mire, aquí está su certificación donde dice que usted es el dueño. Ahí termina la función del notario. Pero que solo firmen y que se vayan, créanme que hay muchos casos en los que los notarios no cumplen con esa obligación de inscripción registral. O les ponen un previo, como este que le pusieron un previo porque hizo una compraventa y el bien estaba hipotecado. Él tenía que tener el valor de decir, miren clientes, disculpen, pero mi obligación previa no la cumplí. Entonces no hay negocio ustedes. Devuélvanse el dinero, sálgase de la casa, porque usted no va a poder ser el dueño porque ese bien tiene hipoteca. No se animan, entonces se quedan así. Aquel señor cree que ya compró casa, ya la pagó, el otro se rayó porque él sabe que hay un gravamen y no dijo nada. No paga al banco, el banco ejecuta y cuando el pobre comprador llega, lo llegan a sacar. ¿Y qué es esto? Si yo compré la casa con un licenciado y el licenciado no me acuerdo quién era, hace años fue eso, pasa todo esto. Entonces les digo, la obligación termina hasta que le entrego la inscripción. Otra cosa que pasa, hoy yo autorizo un matrimonio y ellos firman y el gran acto y ya me casé. No termina ahí, tengo que ir a inscribir ese acto al registro correspondiente. O cuando vamos a una audiencia de divorcio, ellos añoran la fecha de ese día. Se celebra la audiencia y el juez en la sentencia dice que ordena a RENAP cancelar el matrimonio inscrito de A y B. En la sentencia dice que ordena al RENAP cancelar el matrimonio. Ellos firman y salen ellos que sienten hasta que respiran profundo porque ya salen divorciados. Ya van y van a hacer sus planes, los que ya van encaminaditos, porque se van a volver a casar. Esa risa, Manuel. Entonces, ¿pero qué pasa? Aquellos hacen sus preparativos y van con el notario y el notario dice, ya me divorcié y sí. Cuando ya se va a llegar la fecha,
y van a RENAP, todavía está casado el señor. Y no me dijiste que ya estabas divorciado, ¿verdad? Yo te juro que me divorcié, que todo lo demás. ¿Saben qué pasa? Que el juez dijo en sentencia, ordenó a RENAP que cancele el matrimonio, pero en RENAP no saben qué está pasando en el juzgado. La obligada soy yo como abogada de llevar la sentencia a RENAP y decirle, mire lo que dice el juez, cancelen el matrimonio porque A y B tienen que aparecer solteros. Entonces, hasta las obligaciones, terminar las posteriores, termina nuestra función. Así como tenemos previas a autorizarlas, tenemos posteriores. Porque después, si no cumplo con las previas, decirle a los clientes, fíjese que me equivoqué, no se puede ustedes. Eso no se puede porque es como que yo llegara enferma y me operan de otra cosa y, ay, sigo mal, es que me equivoqué, no era ahí, era aquí. Entonces les digo, igual los clientes con nosotros. Entonces tenemos la obligación, que gracias a Dios, ustedes tienen la bendición de estar en esto y ser San Carlos, ¿verdad ustedes? Entonces, hagámoslo bien, por favor. Bueno, ¿qué manda? Una preguntita. ¿Qué manda, Lisbeth? Una pregunta en cuanto a lo que estaba diciendo los mandatos. Tengo una duda en cuanto a una compraventa de un bien inmueble. ¿Quién tendría que ser la parte que lleve su notario o ambos tendrían que llevar? Me pone en duda por lo que usted decía que la parte afectada. En este caso pienso que debería ser la parte que está comprando. Regularmente es la parte que está comprando. Porque el que está vendiendo, pues él solamente se va a deshacer de un derecho que está manifestando que le asiste y recibiendo el dinero. Entonces, el notario, aquí somos notarios, el notario de la parte que está comprando es la obligada. Mi cliente va a comprar una casa. Mi cliente le va a decir al que se la está vendiendo, mire, yo quiero ir con mi abogado, con mi licenciado, dicen ellos, con mi abogado, pero realmente la función de notario, ¿verdad? Entonces yo notaria en el resguardo de los intereses de mi clienta, miren, me venden una casa, ya la fui a ver, me gustó, muy bien. Dígale que le permitan el título de propiedad o una imagen o cualquier cosa. Entonces yo ya con ese finca, folio y libro, me voy al registro. Pido un historial de esa finca y en ese historial yo voy a ver por qué manos ha pasado el inmueble y cómo se encuentra al día de hoy. Y dice, hipotecas ninguna, usufructos ninguno. Ah, bueno, entonces sí le podemos, haga el negocio. Sí se puede. Licenciada, ahora buenas noches. Ahorita voy, Madeline. ¿Qué manda, Lisbeth? ¿Sabe por qué le preguntaba esto? Porque fíjese que, póngale, nosotros con mi esposo estamos vendiendo un terreno, pero hemos tenido muchas malas experiencias con él, que muchos notarios, cuando él necesita hacer un trámite, tal vez de un documento o un contrato laboral, lo han estafado. Y resulta, o sea, tantas cosas que han sido abogados, notarios, que ya han estafado a varias personas, como yo, tal vez estaré siendo demasiado, pues, una persona con demasiada duda, pero ¿cómo puedo estar segura yo que con lo que estábamos hablando, que no nos van a estafar? Porque hay personas que se hacen pasar por notarios o que lo son y ni siquiera todavía están, pues, ya titulados. Sí. Miren, es bien triste porque yo sí conocí un caso hace mucho tiempo. Fíjense que el que trabajaba era el procurador y el notario, pues él era alcohólico y él solo se conformaba el pobre notario con que le dieran ahí para su bebida y los demás hacían lo que fuera y solo el licenciado firme aquí y el licenciado como podía medio firmaba, pero eso pasa. Realmente tiene que ser un notario de confianza de ustedes. Pero, como un ejemplo, si nosotros vendemos un terreno, es una compraventa, la otra persona, la persona que lo compra, ¿cómo puedo estar yo segura que es un notario, pues, legalmente registrado, por así decirlo? ¿Qué es lo que yo le tendría que pedir? Ustedes están vendiendo. Entonces aquí la parte más vulnerable es la parte que está comprando.
Porque él está Ujú. entregando. Pero para que no nos... Es que a mi esposo sí ya le han hecho varias, Bueno, lo que pueden varias hacer situaciones. ustedes, entonces lo que pueden hacer es cuando vayan a vender y la otra parte les diga, mi licenciado, mi abogado, proporcióname el nombre de su abogado, por favor. Y como aquí dice la señorita, que se comuniquen al colegio de abogados y notarios. Y ahí les van a decir si el notario realmente está activo. Esa podría ser una vía. Que manda Madeline, perdone. Ahorita voy, Ronnie. Buenas noches, licenciada. Perdón, es una consulta. Con tema a esto de las hipotecas. ¿Qué sucede si en caso yo quiero adquirir una vivienda, pero sucede que estoy grabando de una hipoteca pendiente? Yo la quiero cancelar, pero al momento de buscar a la persona que fue quien la dio, ya falleció y no tiene hijos. Madeline, perdone, no le escucho, no le escucho, disculpe. Sí, disculpe, es que mi consulta era, ¿qué sucede si en caso de que yo quiera adquirir una propiedad, esta tiene una hipoteca, pero yo quiero cancelarla y al momento de buscar a la persona que fue quien dio el dinero, ya falleció y no tiene hijos ni familiares a quien se les pueda devolver el dinero para que la misma desaparezca? ¿Qué procede en este caso? Por principio, quien dio el dinero se llama acreedor hipotecario, por favor, Madeline. Yo compro una casa, yo voy a comprar una casa que está hipotecada y el acreedor hipotecario ha fallecido. ¿A quién le cancelo la deuda? Lo que tienen que hacer es solicitar una certificación de ese inmueble y ahí les va a aparecer quién fue el notario autorizante. Y con ese notario autorizante piden ustedes una certificación de esa escritura. Y ahí van a determinar que el acreedor ha fallecido, pero también pueden ustedes buscar quiénes son quienes están llevando un proceso sucesorio y a ellos tendrían que pagarles. Licenciada, disculpe. Muy bien, licenciada, muchas gracias. Licenciada, fíjese que me surgió una duda con respecto a lo que usted mencionaba de los divorcios cuando no se inscriben en el RENAP. Sí. Por ejemplo, si en algún caso se divorcian y no se inscribe eso en RENAP y a los años se dan cuenta que eso no está inscrito, supongamos 10 años o más, y se quiere inscribir eso en RENAP, ¿todavía se puede? ¿Sería válido y eso tendría un efecto retroactivo o empezaría a correr desde el momento en que se lleva el RENAP? Bueno, se empieza a correr desde el momento en que se lleva RENAP, porque RENAP es quien inscribe o quien cancela inscripciones. Lo que tienen que hacer aquí es que pasó el tiempo, no me recuerdo ni qué juzgado era, entonces me dirijo directamente a los juzgados de familia que ahí se llevó a cabo y en el juzgado de admisión, ahí con los nombres de los contrayentes, les dan el número de proceso. Luego se abocan al juzgado y dicen que con ese número de proceso necesitan una certificación de la sentencia. Y con esa certificación la llevan a RENAP y RENAP cancela el matrimonio. Ronnie, ¿qué manda? Perdone. Gracias, Ligda. Buenas tardes, compañeros. Como hemos estado escuchando varias situaciones de la propiedad, del divorcio, pero también está en el ámbito mercantil. Yo quería compartir una experiencia en una de mis auditorías, que hay empresas que simulan negocios con otras empresas filiales. La empresa filial está constituida formalmente, es una empresa, pero honestamente no tiene capacidad de producción ni de venta. Pero celebran contratos privados entre sí, donde uno le presta servicio de outsourcing o asesoría por algo y trasladan costos entre las empresas. Y el documento que validan entre ambas es un contrato. Y ahí dicen varias, y ponen un montón de explicaciones. Lamentablemente lo hace un abogado, un notario. Cuando se logra detectar esa simulación que existe entre esas dos empresas, basados a un artículo que es el 358 del Código Penal, se pone una denuncia en el Ministerio Público por simulación y evasión fiscal inclusive. Y eso se lleva a un proceso penal.
Ahí está involucrado tanto el contador de la empresa, el representante legal, el notario que autorizó ese documento, porque ese documento llega a ser una prueba de esa simulación. Y esa es una transacción que en papel es legítima, pero ahí sí los auditores tenemos ese alcance en ir a investigar que hay una simulación y propiamente se va a ir de, perdón la expresión, pero nos vamos a llevar al notario de corbata dentro del proceso, porque ya es el Ministerio Público que va a hacer las investigaciones. Máxime que no se localice al proveedor, por ejemplo. Entonces, comparto esa experiencia porque las empresas, como tienen sus abogados, son asalariados algunos o porque le pagan mensualmente la asesoría. Entonces dice, mira, vos celebrame este contrato porque voy a estar con esta empresa negociando prestación de servicios. Y el abogado obviamente el notario desconoce a veces el fondo del negocio, entonces no hay problema, celebran el contrato y timbran y todo, pero existe una simulación entre las empresas. Incluso transacciones internacionales también se dan a través de contratos. Entonces, pongo esta pequeña experiencia, Miligda, muchas gracias por el espacio. Porque realmente los notarios caen en medio. Y cuando uno revisa el RTU de los contribuyentes, por ejemplo, ahí está el notario que hizo la escritura de constitución. Escribió la sociedad. Constituyó la sociedad, y si es una simulación, va al proceso penal. Y realmente sí se han logrado varios trámites. No sé si han escuchado las intervenciones de empresas, han escuchado que hay persecución a los 358 del Código Penal. Ya lo vamos a ver en Penal 3, si algún día nos dan 3. ¿Cómo se llama? En el 358 está la defraudación tributaria, caso especial de defraudación tributaria, y ahí está la de simulación propiamente. Y tanto los documentos contables como la escritura, contratos y todo ese tipo de documento es prueba, y sí hay un proceso. Entonces, vean las noticias, hay bastantes empresas intervenidas todavía con los auditores ahí metidos, y es por ese tipo de negocio. Gracias. Gracias, licenciado Monzón. Lo que yo veo, licenciado, con todo el respeto para los auditores, porque es una profesión bastante dedicada ahí con tanto número y cuentas exactas, pero yo sí me defendería como notario, Ronnie, porque conmigo llegan las dos empresas. Ahí yo le diría al licenciado Ronnie que él me diga como auditor de la empresa cómo están los fondos para pagarle a la otra parte. Pero definitivamente nos jalan, ¿verdad, Ronnie? Sí, Melinda, sí hay un proceso. Sí, los notarios a la larga sí hay una defensa, porque realmente al final nos vamos por el representante legal de la empresa y propiamente la empresa. Sí. Y que paguen, la ofensa tributaria en este caso, ¿verdad? Pero al final quien se va a la casa es el representante legal. Pero pónganse que su buen nombre como notario, por su buena voluntad en colaborar con una empresa, se vea manchado en un proceso de esos. Imagínense el notario de, por ejemplo, cuando intervinieron Aceros de Guatemala en el 2015, cuando salió los problemas de la situación de la línea, ahí hubieron notarios involucrados en esos procesos. Hubieron contratos, hubieron documentos, y por supuesto hay un efecto que sí puede perjudicar. Entonces, lo comparto porque realmente yo sí lo he visto. Sí. Fíjense ustedes que, gracias, Ronnie. Fíjense ustedes que es bien delicado. Por favor, cuando autoricemos un contrato, vamos bien con las condiciones, con el plazo, con la capacidad, la voluntad, todo. Porque fíjense que yo autoricé una sociedad anónima y eran 3 amigos. Y los 3, pues, para mí tenían todo, la voluntad, la capacidad. Iniciaron en aquel tiempo que tenían que iniciar con 5,000 quetzales la sociedad, abrieron su cuenta, todo bien, inscribí la sociedad, pero en el camino yo no sé qué hicieron, yo no sé si cambiaron el objeto de la sociedad, no sé qué fines le dieron, y de repente puedo tener un problema, ¿verdad? Porque ellos participaron en algunas cuestiones vendiéndole algo a un partido político, algo así. Entonces les digo, sí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Mucho cuidado. Esa es la sociedad en la que yo autoricé hace muchos años, de esos 3 señores. Luego los vi ahí con la UNE y yo, ay, Dios mío, pero no se sabe, ¿verdad? Entonces, eso es bien delicado, ustedes. De verdad que es bien delicado.
compras con ¿Qué el manda? Estado. Las compras a través de Guatecompras con el Estado. Sí. Tuve la oportunidad también de ver una falsificación, como los que licitan hacia el Estado tienen un código. Hubo una Claro. empresa que sí que puedo decir que falsificó el código de otra empresa y ofertó Ay, sí. a una institución. Y lo peor del caso, que toda la documentación estaba autenticada por notario. Ay, sí, ustedes. Miren, hay que tener mucho cuidado con eso. Sí. Solo imagínense el expediente, porque la junta, la junta licitadora, cotizadora, no me recuerdo cómo se le llama, presentó demanda en el Ministerio Público para que haya persecución penal por esa empresa. Y al ver todo el expediente con las auténticas y los timbres del notario que autenticó todo, y la declaración jurada de representante legal donde dice que todo es verídico. Y ahí está la declaración jurada firmada por un notario. No, realmente es muy delicado y creo que muy delicado. Sí, toda profesión tiene sus riesgos, Linda. Todo es cierto, es cierto. Pero miren ustedes, de verdad que primero Dios, algún día podamos conocernos, ¿verdad? Ustedes y poder estar ahí platicando, porque miren, de verdad que cada una de las exposiciones de ustedes nos sirven muchísimo, porque es lo que nos sirve alertivo, como dice aquí la señorita, para que no nos llegue a pasar. Pero sí les digo, es muy delicado y veamos muy bien en qué vicios de la declaración de voluntad, porque por los vicios la parte afectada va a pedir una nulidad de un negocio jurídico y lo primero que vemos es, tráiganme la escritura, tráiganme el contrato, quién fue el notario autorizante, si es con una sociedad anónima, entonces vamos a decir, yo diría, bueno, una sociedad anónima es quien está perjudicando a mi cliente. Bueno, quiero ver si ese notario cuando autorizó ese contrato se percató de ver cómo estaba esa sociedad anónima en el registro mercantil. Si ese señor que comparece como representante legal en ese 2020 era representante legal, porque el notario dice que los documentos que acreditan la representación son suficientes conforme a la ley y a mi juicio para autorizar el presente contrato. Es decir, yo notario ya me di a la tarea de ir al registro mercantil. Quiero ver cómo está las luces sociedad anónima, por favor. Muy bien, todo al día. Sí es usted quien representa legalmente a la empresa al día de hoy. Venga, autorizo el contrato. Pero si solo lo hice, después vienen las consecuencias. Entonces veamos mucho eso, por favor. Vamos de nuevo a la simulación, por favor. Y decíamos, la simulación tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico del negocio que se declara dándose la apariencia de otro de distinta naturaleza. Cuando las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o se han convenido entre ellas. Cuando se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas para mantener desconocidas a las verdaderamente interesadas. Esa es la simulación, que se celebra un contrato, pero se sabe, ambas partes saben que yo no tengo la capacidad para comprar, pero eso lo que, o por ejemplo, los testaferros, ¿verdad? Y eso lo van a ver ustedes también en penal, y vemos también en casos que realmente existen, en donde lo que hacen es, por ejemplo, yo gano 10,000 quetzales mensuales. ¿Cuánto gano al año? Yo acababa de empezar a trabajar y en el mes de mayo compro una casa de 2 millones. Entonces, y compro otra casa en junio que me costó 2,5 millones. Y compro, entonces cuando vienen a ver, yo no tenía la capacidad para que, tuve que haber trabajado sin gastar nada más que ahorrar para estas casas, tuve que haber trabajado 5 años sin tocar ese dinero para poder comprar en 3 meses casas que superan 5 millones. Pero lo que yo hago es, no, yo lo voy a comprar, pero aquí yo gano tanto, entonces si tengo problema, no me lo van a creer, lo ponen a nombre de tal persona. Y eso es lo que hacen, que ponen a nombre de otras personas para que no parezcan. Y lo que sucede es que llaman a la persona que les auxilia en la casa, llaman a la persona que les maneja el vehículo, llaman y vení, firma aquí, mira, o si no les dicen, vení, por favor, firma aquí,
y aparecen ustedes, los representantes legales. Mire, pero si yo no sabía cuando ya están detenidos, como dice aquí el licenciado Monzón, yo no sabía, yo era el que le cortaba la grama al ingeniero, al licenciado, al señor, y eso me llamó un día y me dijo que firmara un papel, que sí lo puso de representante legal. Ahí hay una simulación, no hubo violencia porque no se ejerció ninguna amenaza. Aquí vamos a algo, podría existir una violencia si esa parte la reclama, porque dice, el temor, aquí vamos a ver, el temor reverencial, la amenaza del ejercicio regular 1267, 1266, para calificar la violencia o intimidación deben atenderse a la edad, el sexo, a la condición de la persona y demás circunstancias que puedan influir sobre la gravedad. No puede alguien llegar a decir, a mí me amenazó y yo por eso firmé. ¿Y quién me amenazó? Este niño que tiene 7 años me amenazó y me dijo que si no, que me iba a empujar y que entonces me iba a hacer daño y que definitivamente se tiene que ver qué condiciones yo voy a decir para decir ejercieron violencia sobre mi persona. Entonces, es un... Licenciada. Manda, Lisbeth. Disculpe. En cuanto a lo que se estaba diciendo de lo de la figura de testaferro, yo he sabido por compañeros, amistades que son, ¿cómo se dice? Que están ayudándole a los notarios, a los abogados en su oficina, y me han contado que han hecho negocios los notarios, alguna persona que dice, mira, haceme este negocio, incluso ponen, como usted decía, de que firme el chofer, el jardinero o una persona X en la calle para que no tenga obligaciones esa persona, pero el dueño es otra persona. O sea, eso es como una defraudación, efectivos, más o menos, ¿verdad? Pero sí, yo he sabido que les dicen, o alguno, mira, firmame aquí, y 500 o 1000 quetzales, y nunca vuelven a saber de esa persona, pero en apariencia, legalmente es esa persona, pero que verdaderamente es otra, la dueña, el que maneja Claro. pues, la propiedad. O sea, es bien complicado. Claro. Se da mucho. Sí, pero cuando dice Lisbeth, hay compañeros, por supuesto que no son compañeros de la U, Lisbeth, porque ya no puede pasar. Sí, ¿cómo les digo? O sea, que están estudiando, pero ahorita yo ya creo que ya cerraron, no sé, pero que ellos han estado trabajando con notarios. Ajá. Mire, otra cuestión, hablando de lo que dice Lisbeth, por favor, demasiado cuidado. Tengo la experiencia tan triste de una de mi clienta, trabajaba en una empresa y llegó, mira que mi hijo se está muriendo, que mi mamá se cayó, que le dio un derrame, que el niño necesita no sé qué, y el papá de mi hijo o mi hermano me va a mandar dinero, mi hermano en REU, el papá de mi hijo en no sé dónde, y solo para ir a hacer exámenes a mi hijo porque se está muriendo, y hasta lloran ustedes. ¿Será que me lo puede depositar a tu cuenta? Son 1000 quetzales. Sí, dice uno, porque le tocan que la mamá que el hijo, ¿verdad? Entonces, sí, que te lo depositen. Va, mira, depositámelo a la cuenta tal de mi amiga. Y al mediodía, mira, va mi pobre amiga conmigo y me lo saca del cajero y me lo da. ¿Qué saben ustedes realmente de dónde proviene ese depósito? Así le pasó a mi clienta. En una empresa, alguien le tocó el corazón con la mamá mala, que la mamá no sé qué. Y sí, dice, 1000. A la semana siguiente, fíjate que mi mamá sigue mala, él tiene que hacer quimioterapia, así otros 1000 de verdad de mi hermana que me lo va a prestar a mi tía. Vaya, va. 2 depósitos. Le significaron 18 años por extorsión. Entonces, lo que sea, no puedo. Es que me da pena, como me dio pena decirle que no, pues preferible, por favor. Lo otro, quiero cambiar un cheque y no cargo mi DPI, me haces favor y ahí te doy algo. Vaya, a ver, pues rápido, a ver, te lo paso. Por favor, no nos puede pasar, ni siquiera una llamada telefónica. Le pido una llamada a mi amiga y sí, yo me hago a un lado. Ustedes no saben si yo soy cobrando de extorsión. Y ese teléfono ya lo tienen intervenido porque ya me tienen a mí denunciada. Por favor, abogados y notarios, 0 favores, desconfiados en todo, por favor. Concluyamos ya, por favor. Son las 7. Solo les digo, para el examen, hasta donde hemos visto del libro y hasta el artículo
1289. Van a ser bien poquitos, así que aprovechen. 1251 al 1289. 4 aspectos que voy a preguntar en el examen. Condiciones suspensivas, condiciones resolutorias, simulación absoluta, simulación relativa. El día jueves platicamos de la simulación, por favor. Y llegamos del artículo 1251 al artículo 1289. Preguntas importantísimas. Condición suspensiva, condición resolutoria, cuando existen esas diferencias. Simulación absoluta, simulación relativa. Ahí leen bastante de eso, por favor. Y nos vemos, bueno, si encienden sus cámaras, nos vemos. Si no me ven el día jueves, por favor, nos vemos por aquí. Y por favor, estudien mucho para sus exámenes, por favor. Creo que tienen ahí problema con el docente de penal. Tienen que ver ahí qué está pasando, porque ya se acercan los exámenes, ¿verdad? Y creo que en esta sección, si me pueden apoyar, les da el licenciado Vidán Ortiz, les da, sí, es cierto, pero ya les tienen a otro docente. No, Lick, es el auxiliar que está supuestamente nos está dando clases. Bueno, sí, el licenciado Eber ha tenido problemas con eso. Entonces, estudien, por favor, estudien bastante y nos vemos, nos platicamos el día jueves. Oye, que tengan feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciada. Gracias. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Feliz noche.